si es la marca Morena o la marca Claudia Sheinbaum. Esos son los votantes que seguirán empujando y cambiando el país. Samuel García representaba otra cosa para Movimiento Ciudadano. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Álvaro Rattinger. Bienvenidos al podcast de Merca 2.0. Por favor, suscríbanse, acompáñenos y sean partes de este canal. Estamos muy contentos, cada vez más vistas. La semana pasada tuvimos por aquí a José Alberto Terán, la pasamos de maravilla. Y pues el día de hoy estamos de mantener largos porque tenemos a Ernesto Guerra. Ernesto Guerra es un analista político, es ex representante en el Consejo General del INE de 2015 a 2021, de dos partidos extintos y diversos cargos partidistas. Actualmente en el Senado de la República es asesor parlamentario y yo creo que es una persona con la que se puede hablar bien de política y las implicaciones que tiene la política para la mercadotecnia, porque, Ernesto, esto me pasa mucho cuando hablamos de política en marketing. La gente, evidentemente la política es un tema muy emocional, las elecciones es un tema muy emocional, pero inciden fuertemente en las decisiones que tienen las empresas. Y pues esa es la idea, platicar el día de hoy contigo sobre qué podemos esperar de cara a los próximos, yo diría 6, pero ¿por qué no 10 meses? Porque no solamente será la salida de Andrés Manuel López Obrador el 1 de octubre, sino cómo arranca el último trimestre del año y cómo va a afectar eso para las empresas y qué diferencia va a hacer para nuestra toma de decisiones. Álvaro, pues muchas gracias por la invitación. Soy muy fan de ustedes, eso me gusta mucho. Mira, yo lo primero que te diría es que debe ser una transición tranquila, pacífica. Esto es importante decirlo porque normalmente no se comunica, y ustedes que son especialistas en esto, deben transmitirle, pues primero al nicho al que están dirigidos ustedes, pero también a la ciudadanía en general. Me parece que hay... pues sí, apasionamiento en la política, porque la política es eso, es el arte, a veces malentendido, ¿no? Pero normalmente en las transiciones de un sexenio a otro se da pues de manera pacífica, hay que decirlo. Económicamente deberá ser sin aspavientos tampoco, no hay riesgo de nada ahorita, porque afortunadamente ya tenemos desde hace, pues yo diría, no sé, 18 años al menos, que las elecciones en nuestro país son pacíficas. Nos puede gustar o no el resultado, eso ya es otra cosa. Esa es otra cosa. Que ahorita platicaremos, pero ya no hay ese temor, esa angustia de decir, pues si gana fulano de tal va a pasar tal, o no se van a aceptar los resultados, se va a generar ahí una situación política, económica, hasta cuestiones sociales. No, Álvaro, me parece que eso ya pasó afortunadamente a la historia. Estamos en una transición, yo diría, muy avanzada de la consolidación de nuestra democracia. Nos faltan cosas como cualquier sociedad moderna, pero me parece que estamos rumbo allá. Entonces, lo que te diría y le diría a la ciudadanía y a la clase empresarial, esto va a estar tranquilo, va a ser pacífico, sin aspavientos. Ya hay un mecanismo de transición de un gobierno a otro, con independencia de quién gane, eso también es importante. Lo vimos en la transición del gobierno de Peña Nieto hacia Andrés Manuel López Obrador, y seguramente lo vamos a ver de López Obrador a quien gane. Entonces hay que tener tranquilidad, tenemos instituciones, hay instituciones sólidas y estamos avanzando en eso. Sí, creo que vale la pena, tienes razón en decir que se tiene que mencionar. Se nos olvida que México es un país que lleva, pues probablemente yo te diría, por lo menos desde que yo tengo memoria, porque hay que referirse a lo que uno tiene memoria. Es correcto. De Zedillo para acá, pero en realidad desde Carlos Salinas para acá, que no ha habido ningún tipo de exabrupto en la transición. Claro, creo que por ahí habría que hablar de la del 2006, que probablemente hubo más manifestaciones y una serie de cosas, pero no fue lo más mínimo violenta. Ni hemos tenido en México eventos como el 6 de enero que hubo en Estados Unidos, en donde hubo un avance de protestas hacia el Capitolio. Eso no ha pasado en México, espero no pase. Y tiene que ver con instituciones y tiene que ver con que las elecciones
la gente se siente confiada del resultado en gran medida. Coincido contigo, a algunos les gusta, a algunos no. Ahora, en términos de empresas, en términos de mercadotecnia, eso es crucial, porque imagínate este sexenio que termina, por primera vez, termina el 1 de octubre, lo cual yo he argumentado en varios foros que es bueno desde la perspectiva económica, porque regala un trimestre más económico al año, cuando antes era un trimestre medio de limbo, a medias. ¿no? Sí. No sabía, separaban mucho las cosas en el país, no se sabía quién tomaba decisiones. Ahorita quien tome el gobierno inmediatamente, espero, empiece a tomar decisiones, y probablemente ese desfase económico que había de 6 meses, de enero a probablemente junio del primer año de gobierno, probablemente se desfase el primer trimestre del 2025, lo cual yo lo veo muy bien. Ahora, en este cambio, que es un cambio importante, pensemos en que eres una empresa y quieres hacer tus promociones y tus activaciones para el Buen Fin, que es en noviembre. Pues hay toda la diferencia del mundo que tengas una coincidencia de un Buen Fin donde las cosas ya están asentadas, ya están acordadas, a que lo hagas con presidente presente pero ausente, como sucedía antes, ¿no? Sí, mira, ahí es importante lo que dices, porque hay varias diferencias sustanciales que le van a dar tranquilidad a la clase empresarial, pero a la ciudadanía en general. Mira, el hecho de que la reforma constitucional del 2014 haya planteado esta posibilidad de que quien gane asuma a partir del 1 de octubre, le da la facilidad de varias cosas, entre ellas definir lo que va a ser su primer ejercicio presupuestal, que es aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre. Entonces le da esa facilidad ya de incorporar su programa económico, plasmarlo en el presupuesto para el siguiente ejercicio, que sería 2025. Y eso ya le da de entrada la plena autonomía a quien gane, de generar lo que prometió en campaña. Entonces, por un lado, vas a tener esa tranquilidad, esa continuidad. No va a haber un tema de que se nos disparen los precios, de que haya algún sobresalto, porque ya está, digamos, muy avanzado el plan económico, y evidentemente esta última parte, pues lo que van a hacer es consolidarlo. Yo diría, Álvaro, que es importantísimo que a partir del resultado que pase el 2 de junio, que por cierto hay que decirle a la ciudadanía que salga a votar, por quien ellos decidan, pero que salgan a votar, vamos a tener esa tranquilidad, porque ahora tenemos una institución muy sólida, que es el Instituto Nacional Electoral, que va a salir en la noche a decir una tendencia, a través de un conteo, de un resultado preliminar, muy exacto, muy preciso, porque está hecho con los expertos, los que sí saben de una tendencia. Y entonces vamos a tener lo que pasó hace 6 años, esa tranquilidad. Habrá, como en democracia, ganadores y perdedores, evidentemente, pero finalmente tendremos un proyecto, por un lado, que ofrece esta continuidad, ¿no?, de las transformaciones. Por el otro, otra visión completamente distinta, que representa lo que hoy es el bloque, y con cuestiones interesantes en economía, en salud, en educación. Y bueno, pues la ciudadanía a través del voto va a decidir. ¿A dónde voy con esto? Que con independencia del resultado, me parece que esa tranquilidad de estabilidad económica, política y social va a estar garantizada. Y eso es lo fundamental. No va a haber un tema de voltearnos al día siguiente y que haya estallidos sociales, revueltas políticas o esta cuestión. No, va a haber seguramente tristeza, caras tristes, porque así es la democracia, pero eso nos va a dar tranquilidad en otros aspectos, en la vida social, en la vida pública, en las decisiones, y sobre todo, pues en lo que vivimos el día al día. Al día siguiente, la vida va a continuar. Sí, y lo que es súper interesante es, yo recuerdo muy bien de chico, caminando por la Colonia del Valle, estas bardas pintadas
que decían vota así, Uh-huh. y estaba el logo del partido político en ese entonces. Bueno, el PRI era el que El partido dominante, dominaba las bardas, Uh-huh. y tenían esa era la publicidad institucional, vota así, y entonces tenían el logo del partido cruzado, y entonces así lo tenías que hacer. Es de algún modo esta progresión. También lo que nos ha traído es nuevas marcas políticas, Sí. y nos ha presentado nuevas opciones al electorado, pero son diferentes, y eso a mí me llama mucho la atención, y creo que se habla muy poco. Morena era una marca que no existía hace 12 años, Sí. Y hoy en día, políticamente hablando, como marca es la marca más fuerte. Habría que pensar qué pasó con el PAN, el PRI y el PRD, si se convierten ahora en una marca, las tres en conjunto, o si se evaporan como marca, lo cual también es interesante. Y parecería que la tercer nueva marca se convierte en Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Entonces es una elección diferente en el sentido de términos marcarios. Tienes a Morena como marca, que insisto, no existía. Tienes a la coalición, que ya es una marca, que es la aglomeración de otras marcas que también de algún modo no existía. Y tienes a Movimiento Ciudadano también nueva. Y esto le presenta al electorado un abanico totalmente nuevo. Sí, fíjate, eso es ser la progresividad en los derechos políticos electorales. Que eso es muy importante lo que señalas, Álvaro, en cuestión de marcas políticas, le permite al ciudadano elegir más opciones, porque pues te tocó a ti, a mí en nuestra infancia, hablar nada más de un proyecto en realidad. Sí. Ahí había quizá Acción Nacional, ¿no? Con este brote de pronto muy aislado, en estados como Baja California, donde con Rufa Appel ganan por primera vez una gobernatura, y entonces empiezan a levantar la mano como opción política, y ha habido una transición. En los 90 nos toca la inauguración de un partido bravo, de izquierda por primera vez, que es el Partido de la Revolución Democrática, que por cierto, el origen el presidente de la República, ¿no? Viene de ahí, justo hablando de marcas. En realidad el PRI. Viene él fue priista en Tabasco. No, por supuesto. Después el PRD en la Ciudad de México. Sí, sí. Viene del PRI, pero digamos de ese PRI que luchó por ser democrático. Uh-huh. Muy interesante, ¿no? Él junto con otros personajes, como evidentemente Cuauhtémoc Cárdenas, luchan al interior del Partido Revolucionario Institucional por hacerlo democrático, y se genera aquella famosa corriente democrática por ahí del 86. Y bueno, de ahí salta evidentemente en los 90 y conforman, después de la elección de Salinas de Gortari, pues el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, hoy lo que ofrece de estas reformas constitucionales de alto calado, las que sí son de alto calado, bueno, generaron esta marketing político, o esta opción de marcas en política muy interesante. Y hoy están a tercios, Álvaro, las elecciones. ¿Qué significa esto? Que por un lado vemos una coalición con una marca muy poderosa a raíz del 2014, que recibe su registro como partido político nacional, Morena, primero llamado Movimiento de Regeneración Nacional, hoy ya nada más se llama Morena, evidentemente. Bueno, inició brava la cosa con Morena, ganando rápidamente elecciones, gubernaturas, y del avance del 2014, por ahí de octubre, cuando recibió su registro, a esta fecha, bueno, pues ha dominado ya el país prácticamente. Tiene más de 22 gobernaturas, y cuentas de pronto Morelos como aliado, ¿no? Aunque la ganó el otro partido político que ya no tiene vigencia nacional. Bueno, pues justamente se asumió como esa coalición del 2018. En fin, tiene esta marca importante Morena. Y tiene dos aliados, uno que, bueno, siempre ha estado en la izquierda, que es el Partido del Trabajo, y el otro, el Partido Verde, que ha sido como muy cambiante en sus ideologías, ¿no? Claro. El Partido Verde siempre está ahí con los ganadores, ¿no? Sea de la corriente sí, que sea. Es cierto, también es curioso, pero
creo que la marca del Partido Verde han logrado de algún modo siempre ir en coalición, o últimamente ir en coalición, pero mantenerse como marca. Sí. Y muchas otras se han diluido. Sí. Y la marca del Partido Verde sigue presente. Creo que mucho en gran medida por sus gobernaturas, ¿no? Sí, tiene marketing, tiene marca, tiene presencia, muy local, pero sí la tiene, en efecto. Y ha estado en las coaliciones, pues no, para el Partido Verde lo mismo coaligarse con el PRI que con Morena, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya, si nos metemos ideológicamente, si eso está bien o no, ya será otra cuestión, ¿no? Pero en cuestiones de marca. Y la otra gran coalición, el frente o Fuerza y Corazón por México, que le llamaron, que tiene razón, son tres marcas muy, muy, muy interesantes y que en su momento fueron poderosas, pero hoy pues ya no tienen ese capital político, y lo hemos visto en bastiones como el Estado de México, donde el PRI fue gobernante toda su vida, sí, y ya la perdió ese último, y le queda Coahuila nada más, que pues fue de los estados donde sigue conservándolo. Entonces, la geopolítica en términos de marcas, en efecto, pues cambió radicalmente desde el 2015 con esta reforma constitucional, insisto, de gran calado, que se suma a otras 7 u 8 de nuestro país desde 1976, Álvaro, que han permitido esta progresividad en los derechos. ¿Y qué significa esto? Que partidos van, partidos vienen, pero hay marcas que siguen quedando y que son poderosas y que representan evidentemente un alto capital político, como PRI en su momento, el PAN en algunos estados que sigue teniendo fuerza, ya muy pocos, pero sí lo sigue teniendo, y bueno, PRD, que fue esa izquierda que aglutinó la verdadera corriente democrática de nuestro país, que pues lastimosamente se desinfló y que ha estado muy, muy al ras de mantener su registro en este 3% que la ley obliga. Sí, lo que habría que ver es un poco el PAN, ¿no? El PAN como marca, pues ha medio mantenido el número de gobernaturas, ¿no? Si no me equivoco, ha rondado 9, estaba justo ahorita revisando las estadísticas, 2021 tenía 9, 2022 7, 2023 5 y 2024 5, ¿no? O sea, se ha mantenido. Habrá que ver, ¿no? Como marca, cómo se presenta y cómo le va en estas elecciones. Lo que creo que también vale la pena decir en términos de marcas es, para los que nos están escuchando, la composición demográfica de México y qué rol juega, porque es muy diferente el país de 2018, por ejemplo, sí, al de 2024. Sí. Y ahorita podemos hablar un poco de listas nominales y cómo se componen y qué implicaciones tienen para la toma de decisiones. Especialmente porque los jóvenes de 18 años, normalmente la primera votación es muy activa. Sí. En México, y tiene sentido. Recibes el INE, sientes una responsabilidad. A mí me pasó a los 18 una responsabilidad de votar, pero normalmente esa votación se alinea con los padres, lo cual habría que analizarlo, por lo menos los datos que yo tengo. Ahora, en 2018, según mis cifras, 17.7%, 18% de la población estaba por debajo de los 18 años. Teníamos una masa de jóvenes importante que se convertía en inventario. Ha bajado de manera considerable en los últimos 6 años, hoy es 16.1. Para las personas que seguimos el comportamiento de la pirámide poblacional, pues la forma más fácil de decirlo es: México está envejeciendo. Es correcto. Y eso es interesante porque el votante, conforme envejece, normalmente se hace más conservador. Y eso habrá que ver si sucede en México, porque eso es como una forma de pensar de algún modo generalista y global, ¿no? Habrá que ver si sucede en México, porque en realidad el mundo en general está envejeciendo. Sí, es correcto la apreciación, y en efecto coincido contigo, el comportamiento poblacional ha sido así. Sin embargo, el comportamiento en las urnas me parece, Álvaro, que es un poco distinto. Mira, el Instituto Nacional Electoral puso un estudio, como lo hace después de cada elección, hace una cosa que es fascinante y lastimosamente no se conoce mucho, no sé por qué, pero es como el libro negro de las elecciones. Y ahí después hace un análisis bastante extenso de la votación.
el comportamiento, hombres, mujeres, en qué estados, si estamos en una votación más urbana, más rural, el comportamiento de los jóvenes, la participación de mujeres, en fin, hace una serie de estadísticas impresionantes. El gran resultado de ello, de lo que yo podría destacar del último, de la elección presidencial justamente del 2018, fue pues esa forma masiva del voto. Recordaremos que Morena llega, o la coalición de Morena, la original de Juntos Haremos Historia, llega López Obrador con más de 30 millones de votos que le dieron el triunfo en las elecciones. Y eso habló por primera vez de un porcentaje de votación, Álvaro, pues alrededor del 63% fueron los términos finales, y eso fue impresionante, de acuerdo a la estadística del INE, y eso fue genial. ¿Qué esperaríamos ahora con una lista nominal y un padrón electoral? Bueno, la lista es la importante, no el padrón. La lista es la que al final tienen esa posibilidad de votar, cerrada en casi 99 millones de ciudadanos, Álvaro. Y lo que nos ha permitido esa experiencia es que el voto, según yo, es más diferenciado, es un voto muy analizado ya, y no nada más en las ciudades ya representan. Es decir, ya no es muy habitual que un ciudadano se vaya de corrido en todas las boletas marcando solo una marca política. Uh-huh. Y eso es muy interesante. Mira, hoy en la Ciudad de México, si tú habitas en la ciudad, creo, al igual que yo, pues vamos a recibir boleta para la presidencia de la República, la senaduría, la Diputación Federal, la jefatura de gobierno y las diputaciones locales, más la alcaldía. Es decir, vas a tener en tu mano, Álvaro, 6 boletas electorales. Bueno, entiendo, la elección popular de mayor número de puestos políticos en la historia de México. Sí, como han sido algunas otras. Aquí se aglutinó porque el Instituto Nacional, a raíz de esta reforma constitucional del 2014, ha venido emparejando elecciones. Y eso ha sido muy importante para que no en cada año tengamos elecciones. Y esta es la más grande de la historia por el número de cargos, en efecto. Van a ser más de 20,000 cargos los que se van a elegir, 8 gobernaturas más la Ciudad de México, 31 congresos de los 32, Álvaro, imagínate. Es decir, hay una renovación de la clase política en nuestro país de la A a la Z, y eso es importante decirlo. Bueno, me parece que al momento de que tú tienes 6 boletas en el caso de la Ciudad de México, bueno, tú vas a hacer una diferenciación. Y eso lo hemos visto desde los 90s, pues por eso el PRD se convierte en la primera fuerza. Bueno, así sube Morena, ¿no? Como marca. Así sube Morena como marca. Entonces, la gran valía de la ciudadanía es que ha sabido, y yo me quedo con eso, generar pesos y contrapesos. Y eso es lo fundamental. Es decir, hoy se puede cantar por una fuerza política la presidencia de la República, pero le puede dar el contrapeso a través del Congreso de la Unión, y entonces marcar opciones políticas distintas, justamente para no tener solo un partido político que domine el aspecto de nuestro país. Y eso lo reflejas, Álvaro, en los congresos locales. ¿Y por qué es importante esto? Te lo pongo muy rápido y con eso concluyo esta parte. Decirte, el 5 de febrero vimos la presentación de un paquete de iniciativas del presidente inédito, que a meses de terminar su mandato, su sexenio, llegase y presentara 20 iniciativas, 18 del ámbito constitucional y 2 de las leyes secundarias, para cerrar su sexenio. Ahorita podemos entrar y discutir, si gustas, si son viables o no. Eso es otra cuestión, pero las presenta. Para que haya una reforma constitucional, es decir, para que modifiquemos nuestra Carta Magna, Álvaro, necesita ser aprobada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, luego pasar a la Cámara de Senadores, ser aprobada por mayoría calificada, y luego, ¿qué crees? Se va por lo menos a 17 estados de la República.
para que los congresos locales las aprueben. Debe haber mayoría de 50+1 de los 32 estados en la aprobación de esa misma reforma. Si eso pasa, regresa y entonces sí ya se declara que la reforma a esa parte normativa de la Constitución es avalada. Por eso es importante ganar Congreso de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pero también los congresos locales. Claro. Porque ahí pueden regresarte una reforma de gran calado o no, una reforma que de pronto sea inconstitucional, porque así lo ha marcado la Suprema Corte, y entonces la valía de las elecciones federales y locales es ganar votos, muchos votos, para tener mayorías calificadas y poder entonces generar un plan de gobierno a modo. Yo arranco con el dato que diste hace rato. La lista nominal en 2018 era 89 millones de mexicanos. La lista nominal para este año, para 2024, será, como bien dices, 99 millones de mexicanos. Subió básicamente 10 millones de mexicanos en 6 años. Sí. Es una elección en donde la composición etaria es totalmente diferente. Bueno, no sé si totalmente diferente, pero sí es un poco mayor. Tiende a ser gente en promedio de mayor edad. ¿Se sentirá o no? A mí me parece que se va a sentir todavía más en la elección de los próximos 6 años, pero por ahorita es con lo que nos toca. Como bien dices, Andrés Manuel gana con 30 millones de votos. Pero todavía más interesante es la participación de votantes o de votos a partir de la lista nominal de un 64%, lo cual es un número histórico. Exacto. Y está muy asociado al peso de la marca Andrés Manuel, regresando a la marca Andrés Manuel. Entonces, a mí las preguntas que me vienen, que me resultan interesantes desde la óptica de mercadotecnia para este sexenio, para esta elección, es: primero, ¿se mantendrá el 64% o subirá? Y eso tiene que ver con si una elección llevada por mujeres pesa más que una elección llevada por Andrés Manuel, en el sentido de la atención del 50% de la población en decir: tengo una mayor responsabilidad o un mayor deseo de votar, que lo haría cuando pues, los candidatos eran Andrés Manuel y Midi, ¿no? Uh-huh. Habrá que entender si eso es una realidad o no. Si lo es, tendremos una participación del 65 o del 66%, que regresándonos a las cifras de la lista nominal nos ubicaría en 65 millones de mexicanos votando, 66 millones de mexicanos votando. Eso por sí solo merece detenerse y preguntarse qué va a pasar. Es la primera vez en que en la boleta los dos grandes contendientes son mujeres. Esa es la realidad. Sí, muy interesante. Primero esperaríamos por la consolidación de la democracia mexicana per se, es decir, que si haya este rebase. Normalmente, Álvaro, este es un dato también muy consolidado, que las elecciones donde hay la renovación del poder ejecutivo, es decir, del presidente o la presidencia, para no hablar ya en género, la presidencia de la República, son más concurridas. Es decir, 64% la es el ciudadanía máximo, ¿no? vota, exacto, vota más que una elección intermedia, porque la elección intermedia solo es la renovación de una cámara, de la Cámara de Diputados. Que tuvimos, históricamente estamos abajo del 56% es correcto, de participación. A eso casi iba. 8% de diferencia. Es mucho la diferencia. Entonces, primero esperaríamos, yo sí creo que puede haber esta votación histórica y de llegar de verdad a un 70% de la participación ciudadana. Eso sería genial. Sería un ejemplo regional también. Te voy a decir por qué espero, justo por la otra razón que dijiste, que por primera vez en la historia de nuestro país tendremos una presidenta mujer. O una presidenta, punto. Una presidenta, para decir, creo que lo dices mejor que yo. Una presidenta, y esto va a estar muy interesante. Entonces va a generar de entrada ya una reacción al electorado. Y la otra va a ser este porcentaje que bien decías de que se incrementó en la lista nominal. Tiene que ver con la participación de jóvenes. Sí. Entonces los jóvenes sigue siendo y seguirá siendo ese nicho que puede decidir
todo nuestro país. Y eso está muy padre desde muchas ópticas, social, antropológica, en fin. La visión, porque los jóvenes son esta cosa que le llamó un autor muy bueno, por cierto, Switcher, que van a definir o no. Hoy, y te doy otro dato importante porque se empareja, Andrés Manuel llega con el alto índice de popularidad al cierre de su sexenio impresionante, pero no necesariamente eso se traduce en votos para Morena o la otra marca que es Claudia Sheinbaum. Eso es lo importante y lo bonito de este análisis. No necesariamente la popularidad que tiene hoy el señor presidente de nuestro país va a ser transmitida como por herencia a su candidato oficial. Y eso habla de las marcas, ustedes que son especialistas en estas cosas, pues evidentemente que la candidata oficial ha generado esta particularidad de mantenerse como muy, muy, muy al margen para no comprometer lo que hoy tiene, porque hoy sí tiene una innegable distancia con Xóchitl Gálvez. Pero bueno, viene lo mejor del proceso electoral, que es la campaña propiamente, donde vamos a ver 2 proyectos de gobierno realmente puestas a consideración para que la ciudadanía escoja. Entonces, volviendo al tema, me parece que sí habrá mayor participación, que hoy el tema por ser candidatas lo hace mucho más atractivo, lo hace incluso generando expectativa para ese electorado que normalmente es como apático, como el que no dice, ¿para qué voto si siempre es lo mismo? Ya se dio cuenta que eso no pasa, que sí han cambiado y que lo más importante sí es salir y votar. Entonces yo sí aspiro que haya de verdad un rebase de participación de los 64% y sí considero que va a ser una votación histórica por muchas condiciones. Entonces esa sería la apuesta y evidentemente pues vamos a saber ese día en la noche pues el voto diferenciado que yo sí aspiro haya, porque es consolidar nuestra democracia, Álvaro, tener pesos y contrapesos. Estoy de acuerdo contigo. Creo que el punto que habría que poner aquí es este. De los 10 millones de mexicanos que se agregan a una lista nominal, bueno, en este caso 10 millones, pero los que se agregan a una lista nominal de votantes potenciales, lo primero que hay que considerar es de dónde vienen. Y por supuesto que tienes personas que ganan la nacionalidad, puede ser, yo qué sé, o más bien que hacen el proceso del INE y entonces por esa razón ya la obtienen, o personas que estaban fuera del padrón y que decidieron entrar porque el sistema los fiscalizó, porque cosas tan tontas como que necesitaban una cuenta de banco. Pero esos son la minoría. En realidad, de esos 10 millones, la gran mayoría proviene de personas que cumplieron los 18 años en los últimos meses del 2018. Entonces, nos ubica en un sector de 18 a 24 años. En realidad, ese sector es un sector, primero, sumamente afín a otro tipo de redes sociales. Sí. Y eso cambia las cosas, porque yo he escuchado mucho hablar de redes sociales y política, pero me parece que son ideas muy basadas en 2018 para atrás. ¿Qué va a pasar en Twitter o qué va a pasar en Facebook? Lo cual me parece que son redes sociales que siguen siendo muy fuertes en México, pero que al sector de 18 a 24 años no le mueve. Ese sector está mucho más en Instagram, está mucho más en TikTok, y ahí es cuando nosotros empezamos en Mercados.0 a ver datos interesantes, Ernesto. Si analizas, por ejemplo, lo que pasa cuando Xóchitl Gálvez va a Estados Unidos, es brutal. En TikTok explota. ¿Por qué? Porque cuando hace su discurso en inglés, pues no lo hace muy bien, y lo que parecería que sería un desatino político, como le pasaba a Enrique Peña Nieto seguido, fue totalmente al revés. Sí. Cambian las reglas de exposición y los espirales virales. Sí. Eso cambiará radicalmente y de manera innegable las elecciones en 2024. Sí, seguramente sí. Mira, coincido contigo, como se dice en otro ámbito, parcialmente. Y eso es interesante, porque coincido contigo que el sector importante hoy está entre 18 y 24 años. Porque esos fueron los que votaron su primera vez en el 2018. Pero, o que no han votado.
Exacto. Y hasta los que no han votado. Es que ahí es un poco la diferencia como yo lo veo. Yo creo que hay un sector importante que ya votó la primera vez. Y te lo digo por experiencia propia. Me tocó con mi hija. Ella cumplió 18 años porque nació en el 2000, justo en el 18. Y en esta nueva ley que hace... No en esta nueva ley. En esta nueva manera de concebir los derechos progresivos de la ciudadanía, el INE desde hace muchos años ya dice... Oigan, los que van a cumplir la mayoría de edad en el mismo año de la elección, antes del día de la elección, hay que darles oportunidad de votar. Mi hija fue de esta manera. Ella votó por primera vez en el 18 y lo hizo. Es decir, hoy va a cumplir 24 años. Por eso te digo que es ese segmento de 18 a 24. Pero ¿qué crees? Pues se incorporaron justo en estos 10 millones... estos jóvenes que van a cumplir 18 años por primera vez. Y entonces hay una prima que cumple 18 años hasta julio, y le permitió esta modificación de los lineamientos en el INE poder votar su primera vez esta vez. ¿Qué significa esto? Pues que si este electorado ya votó una primera vez, viene otra gran generación a votar. Y eso va a ser importante. Eso es lo que consideró este analista en su libro de los switchers, justamente que van a decidir. Voy rápido con las redes sociales. Por supuesto que van a ser definitorias, porque las redes sociales, hoy ya, yo me atrevería a decirlo, pero ustedes son los expertos, pueden mover o no un gobierno, pueden generar o no una inercia tan importante. Y entonces las redes sociales, como ven a las candidatas, evidentemente van a decantarse el día de la elección marcando o no un círculo u otro. Eso es lo que yo creo. Yo, Ernesto, lo que veo, regreso al tema de la pirámide poblacional. Yo te hablaba del 17% y del 17.7% y el 16%. Ahí estamos considerando la diferencia que hay entre población y lista nominal, que como sabes son 140 millones contra 100, ¿no? Pierdes una buena parte. Si tú de algún modo consideraras la lista total, pues obviamente sube y estás hablando del doble, porque aquí estamos hablando exclusivamente de un lado de la población, pero te ubica entre 30 y 32% de la población abajo de la franja del voto, la cual se ha hecho significativamente menor. La pregunta que nos tenemos que hacer, que yo creo que es la que se tendrían que hacer los diferentes partidos políticos y los diferentes candidatos, es, bueno, con este bono de 10 millones de nuevos votantes, ¿cómo se van a comportar? ¿Van a seguir una configuración en la que Andrés Manuel ganó el 54% de los votos en 2018? De los 60 él salió con de los 56, 58 que votaron, salió arriba con el 54, tú lo dijiste, o van a tener una distribución diferente. Y ahí es donde veremos el futuro de la marca Morena, porque esos son los votantes que seguirán empujando y cambiando el país. Y eso tiene que ver con programas sociales, con políticas, con estrategias de comunicación que el gobierno ya hizo durante 6 años, ya se identificó, y habría que ver si se mantendrá esa proporción. Entonces, el supuesto, por lo menos para mí, tendría que ser la marca fuerte de Morena. A mí me parece que sigue siendo Andrés Manuel. ¿Cómo se comparará con los 30 millones de votantes que tuvo en 2018 o con el número de votantes que tuvo en 2021? Y que ahí probablemente es donde estás hablando de que no son 30 millones de votantes ni 18 millones de votantes, sino más o menos te ubica entre 24 y 26 el voto asociado a esa marca. Sí, correcto. La primera consideración, coincido contigo, es si es la marca Morena o la marca Claudia Sheinbaum, porque también habría que hacer una diferenciación. Sí, claro. Yo creo que hay un voto, y en política electoral, para decirlo más claro, siempre se dice que hay un voto duro. Sí. ¿Cuánto será el voto duro? Es que justamente sí iba. Creo que el voto duro de Morena, por sus números propios, tanto federales como locales, debe oscilar, si no me fallan mal, en unos 22 millones fijo. Fíjate que yo lo ubico en 24. No nos peleemos por 2 millones. Creo que ese puede ser un gran dato.
O sea, tiene justamente ya un voto duro como lo tuvo el PRI en su etapa de partido dominante, un voto duro cautivo ya, propiamente. La valía viene con este tipo de cosas cuando Andrés Manuel generó toda esta expectativa y lo que se hizo y que bueno, ya es historia. Pero hoy la pregunta sería si ese voto que ya tiene duro Morena, se le va a sumar más la marca Claudia Sheinbaum. Porque hoy no la hemos visto actuar en plenitud, pero viene, insisto, démosle esa duda porque viene a unos días ya de iniciar 3 meses de una campaña intensa, donde ahí sí la vamos a ver actuar. Ahí sí ya no es vamos a continuar con el segundo piso de la transformación. No, ahí ya es traducir realmente propuestas a los jóvenes, al sector educación, al sector salud, al sector económico, al sector empresarial. Ahí ya la vamos a ver actuar y decir si va a continuar. Y te pongo un ejemplo muy rápido de política económica. Si va a continuar con el subsidio a la gasolina o no. Punto. O sea, ahí vamos ya a saber realmente si la marca Claudia Sheinbaum le va a abonar a lo mejor esos 2 millones de votos para coincidir contigo en los 24 o si rebasa los 30. Yo creo que ese es el tema que nos tendremos que estar enfocando desde la perspectiva de mercadotecnia. Uh-huh. ¿Qué pasa en un continente en donde hemos tenido 3 elecciones? A mí me parecen muy interesantes. Te diría la de Milei, que no apuntaba a que Milei fuera a ganar. Milei llega medio de panzazo a la segunda vuelta en Argentina y en la segunda vuelta gana. Uh-huh. Lo mismo sucede en Ecuador. Sí. Recuerda que el presidente de Ecuador iba en tercero o en cuarto lugar, si mal no recuerdo. En cuarto lugar. Y bueno, también hubo ahí un magnicidio y una serie de cosas. Hay circunstancias que lo complican, pero al final pasa de cuarto lugar a primer lugar. Sí. ¿No? Un candidato que, pues, a todas luces no sabía que pudiera ganar. Y por qué no pues ver a Chile, ¿no? Creo que el tema de Boric también es interesante porque Boric no viene del establishment político, en realidad es un reformador, estaba en contra de la Constitución, se hace famoso por eso, sumamente joven y de repente lo tienes, pero pues tienes hasta el mismo caso de Bukele, en el otro extremo, que Bukele se consolida como un presidente joven muy enfocado en un solo pilar que era seguridad, y de ahí se van, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú sumas los factores de venta política de Argentina que tenían que ver con economía y empleo, si agarras a Boric tendría que ver con estabilidad y Estado de Derecho. Es correcto. Tomas a Ecuador y Ecuador tenía que ver con seguridad y economía. Y Bukele seguridad. Uh-huh. Son columnas temáticas muy similares a las que podrían ser válidas en México. Economía, empleo y seguridad, que es un tema medio latinoamericano, coincidirás. Sí. En ese orden de ideas, se me hace que vienen unas elecciones muy interesantes a México y que hay que analizarlas desde la perspectiva de marca. Tendremos qué es lo que la gente está votando. Está votando probablemente el que siga una marca política en México, el que se rete esa marca política, porque con 24 millones de voto duro, si le das 30 millones de voto duro, cambió el padrón, y el padrón ya no es de 56, ya el padrón pues está en el orden de los 61, y son los jóvenes los que van a definir. Sí, mira, lo dices bien, evidentemente con circunstancias distintas, porque aunque somos países hermanos, hay condiciones. Por ejemplo, Chile siempre ha sido una de las democracias más consolidadas, muy avanzada en otras, al igual que Costa Rica, en fin, tienen estas particularidades. Hoy El Salvador metido en un tema así, realmente este presidente se religió porque cooptó, justamente hablando del Poder Judicial y de la Suprema Corte. 85% del voto. Sí, 86 de hecho, pero esto todavía estaba por verse porque ese fue el conteo y estaban en ese proceso. Pero tienes razón, o sea, hay una forma de consolidarse, a lo mejor muy cuestionable en el caso de Bukele, ¿no? Porque ahí generó una serie de condiciones que desde mi particular punto de vista en temas de derecho del constitucionalismo, pues son muy cuestionables, ¿no? Es un poco como desaparecer el poder
que revisa. Cambia el juego. Sí, entonces cambia las reglas electorales, para decirlo muy rápido. Y esa es una de las cosas que en democracia, pues lo primero que se revisa es si el gobernante ganó porque hizo reglas a modo, ¿no? Y eso se determina. Bueno, ahí sería cuestionable. Pero creo que México apunta para allá, evidentemente. Y eso va a ser lo interesante, Álvaro, porque es lo que vamos a revisar en esta campaña. Si las dos marcas, porque lastimosamente Movimiento Ciudadano, creo que por portarse bien y no hacer esta pre-campaña ilegal que hizo los otros dos coaliciones, pues se va a quedar muy atrás. Y luego viene este tema de bajarse su candidato, que era el que le podía haber representado otra visión y darle este saborcito a la política, ¿no? Con lo echado para adelante, nos guste o no, yo no voy a entrar en eso, pero Samuel García representaba otra cosa para Movimiento Ciudadano, como marca, hablando de marcas. Al bajarse, bueno, pues creo que a Jorge Álvarez Maínez no le alcanzará justo esto para medio acercarse. No es una marca tan posicionada. No es una marca. Samuel y su esposa, en términos es una de marca justo. Es cosa seria. Cosa seria, además. Sí. Bueno, tú eres el especialista en estas cosas y sabrás más. Pero como marca, solo 10 días sí metió ahí en un brete. Y hay que decirlo, porque eso no es eslogan. Sí mueven masas. O sea. Sí mueven. Son muy especializados en este tema. Entonces, vamos a tener dos visiones de país que vamos a ver temas esenciales. Y ahí es donde el electorado va a determinar. Me parece que hoy esta indecisión de este grosso etario justamente de jóvenes va a decir, me decanto para la izquierda o la derecha, y no hablo ideológicamente, hablo nada más de las boletas, de cómo se representa, hacia dónde están, hacia dónde, ¿no? Justamente por un lado o por otro. Yo creo que eso es lo interesante, es 10 millones de mexicanos, estos entrantes a la lista nominal, si tienen una participación alta, van a definir la elección. Sí, si están arriba del 64%, este sector. Sí. Es decir, si tenemos 8 millones de jóvenes votando o 9 millones de jóvenes votando, ellos van a decidir la votación. Porque regresamos a los votos duros de cada una de las marcas. Probablemente les dan, probablemente no. No es un espacio para hablar a favor o en contra de nadie. No tiene que ver con eso. Para mí, siempre lo interesante, Ernesto, es cómo se configuran las estrategias de mercadotecnia política. Y todo esto cambió con Obama, en mi opinión. Obama, un presidente que fue el primero a utilizar las redes sociales para agrupar y para movilizar. Y cómo se ha ido sofisticando. Para mí el segundo cambio va a ser en estas elecciones, lo vamos a ver en México y te lo aseguro en Estados Unidos. Es estas elecciones, porque ya se hizo la aprobada con Milei, tan basadas en TikTok, tan basadas en videos cortos, tan basadas en algoritmos de atención. Veremos cómo incide eso a los 10 millones de jóvenes que van a entrar en estas elecciones. Es que eso va a ser lo emocionante de esto, pero yo sí creo que va a haber esa forma de votar masiva por parte de este nicho de electorado. Porque es su primera vez, es esa emoción de acompañar. Bien lo decía hasta hace un rato y me quedé pensando ahorita en esto, de si influye mucho la familia, el papá, la mamá, por primera vez. Y creo que tienes razón, puede ser ahí la diferencia. Pero volviendo justamente a esto, este grupo se va a decantar por uno o por otro lado, y eso lo que va a hacer la diferencia. Porque mira, rápido, si hacemos cuentas de votos duros, hoy el oficialismo Morena puede representar 22 o 24 millones, está bien, déjalo en 23 para no pelearnos. Pero por el otro lado, PRI, PAN, PRD, que fueron marcas interesantes, pues representarían justamente, no sé, yo calcularía 15 a 18 millones de votos ahí entre los tres sumados, quizá más. Bueno, depende, porque si que regreso al caso de Milei, que es interesante. Muchos me han argumentado que no se debe comparar, pero pues yo lo que te diría es como Milei viene de atrás, insisto, lo mismo pasa en Ecuador, pero al llegar la segunda vuelta y tener dos opciones... Sí, ya se centraron nada más en A o en B. Cambió la balanza. No, claro. Y en los dos casos, tanto en Ecuador como en Argentina,
cambió el resultado Pero esperado. es por la forma, Álvaro, de elegir. Ahí hay como segunda vuelta, las demás opciones políticas quedan fuera, y entonces el electorado solo se centra en A y B. Pero ¿no crees que eso pasó con este proceso de elegir el candidato y consolidar? No estamos viviendo en México, no pasamos... Buen ejemplo. Puede ser interesante analizar que por primera vez de forma velada tuvimos una primera y segunda vuelta. Quizá, no lo sé. Eso hay que ver el resultado si te avala, porque bueno, también la expectativa es si en el caso de la candidata oficial, pues va a representar ese voto duro. No sé cómo hayan quedado al interno los amores hacia Morena, ¿no? Con los otros precandidatos que tuvieron. O sea, hoy sí puede haber un sector importante que con Marcelo Ebrard que no quedó a gusto y a lo mejor no vaya y vote por Claudia Sheinbaum. No lo sé. O sea, este tipo de cosas también influyen y va a ser interesante porque estoy seguro que vamos a tener sorpresas en esta campaña y en esta votación. A mí siempre he resultado o me he encontrado fascinado por el comportamiento del consumidor. Creo que eso es lo que hace que yo disfrute tanto mi trabajo. Seguro. Y en política no es distinto. Sí, en política no es distinto. Más de un político se han sorprendido cuando les digo, es que ustedes son un producto y pues, es una expresión un poco dura, pero me parece que el mentira no es. Mentira no es. El comportamiento más puro del consumidor es cuando elige un político. Sí. Porque es una elección que tiene una que no puedes revertir. Ojo, tú puedes ir al supermercado y decir, me trataron mal y ya no ir. Puedes comprar un coche y pues cuando acabes el crédito, si te fue muy mal, salirte. Y así me puedo ir con ejemplos. Casi todos los ejemplos de consumo son fáciles de revertir, con algunas excepciones. Por ejemplo, el hipotecario, ¿no? Una casa es difícil de deshacer. Y que sería la única, me parece, bueno, la única, pero de las pocas que son de mayor duración que la elección de un candidato. Cuando un habitante de un país elige un candidato, es una elección que tiene poco tiempo para decidirla. Estás hablando de meses, de recibir información del candidato. Su momento de elección es segundos y su consecuencia es años. A mí me vuelve loco de curiosidad siempre tratar de entender por qué pasan las cosas, por qué no pasan. Y estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasa este año? Una elección es una de las elecciones, sino es que la elección con mayor número de puestos populares. Una elección en donde por primera vez, comparándonos con Estados Unidos, tendremos una mujer. Estados Unidos no ha tenido una mujer presidenta y no creo que tenga ahorita en las elecciones. Una elección en donde por primera vez el proceso de elección de los candidatos fue diferente y también, por supuesto, la primera elección donde el presidente sale el 1 de octubre. Sí. Estas 4 cosas para mí las hacen sumamente interesantes. Sí, no, claro, es inédita en mucho sentido. Hay muchas modalidades nuevas que le permiten tener a esta elección como la elección por primera vez en la historia moderna de nuestro país. Ya dijiste algunas, la manera en que se eligieron, el comportamiento de las autoridades administrativas como el INE, las jurisdiccionales como los tribunales, al permitir y avalar esta nueva manera inédita de hacer un proceso político que le llamaron, que no fue otra cosa que adelantar muchísimos meses los tiempos legales de una campaña electoral. Entonces, eso, sumado a la inestabilidad en términos de decisiones que tuvo el INE en este proceso de integración de una nueva autoridad electoral, o el tribunal con sus vaivenes de si fue un golpe de Estado a Reyes Rodríguez o no, en fin. Pero lo que yo he dicho en este medio y en otros medios importantes. Uno, lo que empecé diciéndote, Álvaro, y terminaría yo justo con eso. Hay estabilidad, hay decisiones garantizadas, hay autoridades, hay ciudadanía. Solo falta salir a votar y elegir entre 2 o 3 propuestas de gobierno que nos permitan tener lo que los mexicanos y las mexicanas nos merecemos. Y eso es una democracia consolidada. Me encanta, qué bonita forma de cerrar el podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Álvaro. Oye, ¿te pueden buscar en bueno, sí, por favor, en X o antes Twitter, Ernesto Guerra _, ahí tenemos
Y ahí ponemos mucha información, por cierto, variada en temas legislativos, jurisdiccionales y del constitucionalismo en nuestro país. Hay que seguirte, hay que estar informados. Las marcas que nos están escuchando, este es un tema en el que tenemos que estar informados, es un tema en el que debemos entender, que debemos estar conscientes, no solamente como ciudadanos, como marcas, como empresas. Entonces, gracias por compartirnos estos minutos, platicar de un tema que por lo menos este año será trascendental y los siguientes años se verán las consecuencias. Los votantes tomarán sus decisiones o tomaremos nuestras decisiones. Yo soy Álvaro Rattinger, estoy muy agradecido que nos acompañaran. Por favor, insisto, suscríbanse y acompáñennos en este canal y nos vemos aquí y la próxima semana. Hasta luego.